Muy buenos días, Dios te bendiga, estimado hermano en Jesucristo, estimados amigos, Dios les bendiga. En este día quiero compartir contigo este tema que lo he titulado, por cierto, desde ya les digo que este tema es muy importante, estimados hermanos, consiervos míos, a todos los que estamos interesados en la predicación del Evangelio, todos los que amamos al Señor Jesucristo, todos los que queremos agradar a Dios, este tema es muy importante. Y lo he titulado Ganando almas con la predicación de Cristo. Ese es el nombre del tema, Ganando almas con la predicación de Cristo. Amados hermanos, compartamos este tema con todos nuestros amigos, con todos nuestros hermanos, para que se multiplique el mensaje, ¿verdad? Esa es la idea. Ese es el deseo de nuestro Dios, que nosotros multipliquemos el mensaje de su palabra. Amados hermanos, es muy importante tomar en cuenta que en estos tiempos modernos, a veces nosotros, los que predicamos la palabra de Dios, nos hemos encontrado con ciertos estereotipos de algunos predicadores, ¿verdad? Por ejemplo, en los grupos evangélicos, en muchos grupos religiosos, hay predicadores que predican con un tono, ¿verdad? Bastante peculiar, bastante interesante. Por ejemplo, algunos hacen uso de la palabra fuerte, del ánimo fuerte, y entonces la gente comienza con la euforia y aquella cosa, ¿verdad? Algunos otros estamos haciendo algunas cosas, por ejemplo, utilizando algunos métodos o algunas formas como algunos oradores lo hacen, ¿verdad? Predican la palabra del Señor. Y todo eso es interesante, es interesante. Y yo con esto, amados hermanos, no niego ni tampoco estoy juzgando a nadie, pero sí hay, yo sé que hay oradores tremendos en la palabra de Dios. Oradores que cuando hablan, ¿verdad? Van soltando mucha oratoria y van nombrando muchos textos bíblicos y todo, ¿verdad? Eso es excelente, está bien, ¿verdad? Pero nosotros en la iglesia del Señor, los predicadores, los consiervos de Dios, debemos de tomar en cuenta, amados hermanos, que para nosotros hoy en día la predicación del Evangelio se ha vuelto un reto y debe de ser en nosotros, amados hermanos, un reto para la predicación moderna. ¿Por qué digo la predicación moderna? Porque nosotros no, si bien es cierto, debemos de usar todos los medios posibles a nuestro alcance para traer almas a Cristo. Acá, amados hermanos, lo que quiero compartir con ustedes es que la predicación, para que tenga el efecto de traer almas a Cristo, debe de ser, hermanos, una predicación empática, una predicación con el corazón, hermano. Jesucristo hablaba con el corazón, él predicaba con el corazón, hermano. Él cuando miraba a los hombres, miraba a las mujeres sin Dios, sin esperanza, él los veía, dice la palabra de Dios, como ovejas sin pastor. Los veía como personas angustiadas, necesitadas, personas que andaban perdidas en el pecado. Los miraba como personas, como esos samaritanos, ¿verdad? Que eran discriminados, eran perseguidos, hermanos. Recordemos que en época de Jesús, judíos y samaritanos no se llevaban bien entre sí y tenían una enemistad. Con solo verse de lejos no podían tratarse ni hombres ni mujeres, ¿verdad? Porque para ellos, para los judíos, estas personas que eran samaritanas eran inmundos, eran inmundas, o sea, personas que no eran parte del pueblo de Israel y eran considerados para ellos inferiores inclusive, ¿verdad? Entonces, amados hermanos en Cristo, amado consiervo de Dios, si tú y yo queremos no ganar el pleito, no creernos que con nuestro estilo de predicación vamos a ser, inclusive, a ser tentados, inclusive con el orgullo, ¿verdad? Cuando, qué lindo, hermano, cómo usted predica, cómo usted enseña. Cuando usted y yo vamos a hablar a las almas, amados hermanos, si es que queremos ganar almas para Cristo, tenemos que hacerlo con el corazón, hermano. Tenemos que hacer que el mensaje, ¿verdad? Llegue limpio, llegue puro a las personas.
Y eso solo lo podemos hacer, amados hermanos, cuando el Espíritu del Señor, ¿verdad? Tome control de nuestra vida, hermano. El predicador, por eso, el siervo de Dios, debe tener una vida, hermano, una vida íntima con el Señor, una comunión íntima, de tal manera, hermano, que nuestras palabras, nuestras actitudes, todo nuestro ser encarne, hermano, a la predicación del mismo Señor Jesucristo, hermano, ¿verdad? Estamos hablando de almas para el Señor, hermano. Estamos hablando de seres creados por nuestro Dios que Él desea, hermano, salvar, y que nos ha encomendado a nosotros los cristianos a pregonar, a ser enviados para esas ovejas sin pastor, hermano. Entonces, que es muy importante, hermano, tomar en cuenta que Jesucristo, hermano, era la misma, o sea, Él encarnaba la palabra de Dios. Jesucristo, cuando hablaba, Él, hermano, vivía lo que Él hablaba. O sea, él, hermano, lo interiorizaba. De su corazón, hermano, brotaba aquella ternura, aquella empatía, hermano, hacia los demás. Él podía entender, hermano, el problema de aquella persona. Él sentía en su corazón la necesidad de acercarse a esa persona para hablarle del mensaje de Dios. Él no lo hacía porque los demás lo estaban viendo, porque él quería hacerlo, o porque estaba esperando algo de alguien, ¿verdad? No es como ahora que algunos consiervos de Dios están esperando algo para poder ir a predicar la palabra de Dios, o quieren recibir de alguien, ¿verdad? O quieren recibir de otros, ¿verdad? La alabanza o otras cosas más. No, hermano. Jesucristo encarnaba el mensaje del mismo Padre, y Él, su necesidad, hermano, era solamente con las almas perdidas, hermano. La pregunta de esta hora es, amado hermano, ¿cuál es tu estilo de predicación? ¿Cuál es tu sentimiento? ¿Por qué tú y yo predicamos la palabra de Dios? Mira, alguien dirá, hermano, pero es que tenemos que ser fuertes en la predicación, tenemos que hablar de temas escatológicos, del fin del mundo, que esto, que el otro, tenemos que tener buena oratoria, predicar la palabra de Dios con fuerza, con poder. Bueno, la palabra del Señor, hermano, Jesucristo la encarnaba, ¿verdad? Con todas esas cualidades. Él hablaba a todos, hermano. Pero ¿qué era lo que atraía el mensaje a Jesús, ese mensaje que él hablaba? ¿Qué era lo que lo atraía, hermano? Lo que lo atraía, lo que la gente quería escuchar, hermano, era el corazón de Dios. Eso era lo que conmovía las almas. Eso era lo que atraía a los demás. Pero si usted y yo queremos tener ese tipo de predicación, amados hermanos, primeramente debemos de hacer un análisis de cómo está, hermano, nuestra relación con Dios, con el Señor, cómo está nuestra comunión con Dios para poder hablar de esa manera a las personas, hermano. No es cosa que solo lleguemos, sí, el Evangelio dice esto, el Mateo tanto y nada más. No, hermano. Ese mensaje tú y yo lo tenemos que encarnar, hermano. Lo tenemos que sentir, ese mensaje. Lo tenemos que vivir, ese mensaje, hermano, ¿verdad? Y me gusta esa frase que hay un hermano que dice, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Suena más lo que haces que lo que me dices, ¿verdad? Y es verdad, hermano. O sea, la palabra de Dios, hermano, para que sea efectiva en nuestra vida, tenemos que vivirla, amados hermanos. Si tú quieres impactar a este mundo, si tú y yo queremos impactar a este mundo, tenemos que vivir lo que Cristo nos enseñó. Que seamos capaces, hermano, de conmover las almas, ¿verdad? Con la palabra y el mensaje de Cristo, el ejemplo de Él. Y eso solamente puede salir de un corazón transformado, hermano. Yo quiero compartir con ustedes, estimados hermanos, ¿verdad? Este texto, ¿verdad? A esta hora, sobre este tema. Y lo encontramos en la carta del apóstol Pablo a la iglesia del Señor en Efesios, capítulo 4, versículos 11 y 12.
Miren lo que dice acá la palabra de Dios en el versículo 11 y 12. Dice, Efesios 4, versículo 11 y 12. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice la palabra del Señor que Dios había constituido por medio de los apóstoles, ¿verdad? Él había constituido a unos apóstoles. No está hablando, ¿verdad? Con este texto de que ahorita deben de haber apóstoles, deben de haber profetas. No, hay que entender el contexto, hermano. Pablo está hablando de que Dios, el Señor mismo, le había constituido a ellos. Pero una vez que terminaron los apóstoles, ahí terminó la era de los apóstoles, hermano. ¿Verdad? Y dice la palabra del Señor que el Señor preparó, ¿verdad?, a los siervos del Señor para esa tarea, para esa gran tarea de predicar el evangelio. ¿Verdad? A unos les hizo apóstoles, a otros profetas. Ah, hermano, entonces tiene que haber profetas ahorita. No, hay que entender el contexto. Él mismo constituyó. No es que hoy en día, en este contexto moderno, deben de haber profetas, hermano. ¿Verdad? Porque no es eso lo que dice el texto. Vuelvo a repetir, los profetas, los apóstoles terminaron. Ellos terminaron su función en cada época. Ahora lo que espera Jesucristo es que sus discípulos, en este caso los cristianos de ahora, prediquen el evangelio, ¿verdad? Pero ese evangelio va a llegar a las almas cuando usted y yo encarnemos el mensaje de Cristo, cuando tengamos el corazón de Jesucristo. Miren. ¿Y cómo convencía Jesucristo, hermano, al mundo de pecado? ¿Cómo lo convencía? A través de su corazón, hermano, a través de las palabras que emanaban y salían de él, de su corazón. ¿Verdad? Y entonces, así lo hacía, hermano. Leamos un texto acá en Mateo 12. Dice la palabra del Señor que él, hermanos, él sanaba a todos, dice la palabra de Dios. Él no andaba haciendo excepciones, ¿verdad? Como a veces nosotros los humanos hacemos, ¿verdad? Hay cristianos que hacen excepciones, ¿verdad? Voy a ir a porque me parece que sí va a escuchar el mensaje. Alguien le dice, hermano, quiero que le predique a tal persona. ¿A quién? ¿A tu primo? ¿O a Julano de tal? No, ahí no voy a ir yo porque ahí ese señor nunca se va a convertir a Cristo. Miren, o sea, nosotros los humanos hacemos excepción de personas. Nosotros a veces nos constituimos jueces de las personas. Pero Jesucristo, cuando Él vino, hermano, Él no vino a ser juez de nadie. Él vino a traer el mensaje del Padre. Y ese mensaje Él lo encarnaba, hermano. Él lo encarnaba. O sea, en otras palabras, Él vivía lo que Él hablaba. Por eso es que la gente lo seguía. Por eso es que la gente se convencía. ¿Verdad? Entonces, vamos a leer algunos textos acá, ¿verdad? Solamente los voy a mencionar, amados hermanos, para que los tomemos en cuenta. A mis hermanos que son consiervos y que quieren predicar la palabra de Dios y queremos aprender. Yo también estoy aprendiendo y quiero aprender, amados hermanos. Eso se llama humildad, ¿verdad? Los siervos de Dios deben de ser humildes. Esa era una de las características de Jesucristo. Si usted y yo queremos seguir a Dios, queremos buscar a Dios, tenemos que aprender a ser humildes. Ninguna persona se va a salvar si no aprende a ser humilde. Y el siervo de Dios se debe caracterizar por la humildad, ¿verdad? Yo no estoy de acuerdo con esos predicadores que no son humildes, hermanos, son orgullosos y manejan a la iglesia a su gusto y antojo, ¿verdad? La iglesia del Señor debe ser dirigida por siervos humildes, porque el Señor Jesucristo nos enseñó el ejemplo. Él dio el ejemplo a sus apóstoles. Y no solamente les enseñó la humildad, les enseñó, hermano, un nuevo mandamiento. Y les dijo, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Esas son las características de los siervos de Dios, hermano. En una iglesia, en la iglesia del Señor, lo que debe primar es el amor a Cristo, el amor que Dios nos dejó
el amor entre un hermano y entre otro. Eso es lo que debe primar, ¿verdad? No mi entendimiento, no mi propia sabiduría, no mi propio orgullo, no mi propio ego, no mis propias palabras, ¿verdad? No mi propia actitud, hermano, sino el amor de Cristo. Ese es lo que debe primar. Eso es lo que diferencia a la iglesia del Señor con un simple grupo religioso o una religión, hermano. Verá, Jesucristo les enseñó eso a sus discípulos. Y miren lo que dice acá en Mateo 12, versículo 15 en adelante. Miren lo que dice acá. Dice, sabiendo esto, Jesús se apartó de ahí, ¿verdad? Y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Miren qué interesante. Él no andaba haciendo excepción de personas, ¿verdad? Él no andaba poniendo peros, ¿verdad? Como nosotros a veces ponemos peros. Hermano, vaya a predicar a tal lugar. Es que ese lugar no creo que se convierta. Ya han ido otros hermanos, o esto y lo otro. Ponemos excusas, diferentes excusas, ¿verdad? Inclusive hay siervos del Señor, hermano, que si no tienen un apoyo no quieren ir a predicar, hermano. O sea, para ellos, ¿y usted dónde va a ir a predicar? Tal lugar. Hermano, ¿y en qué hotel nos vamos a hospedar, hermano? Tiene que ser 5 estrellas, hermano. Imagínese, hermano. Jesús dice que cuando él caminaba, a él no le importaba el cansancio, hermano. Imagínese un Jesús caminando con sus sandalias, andaba de pueblo en pueblo, hermano, ¿verdad? Y él andaba predicando. Y alguien me dirá, hermano, pero ahora estamos viviendo en otros tiempos, hermano. Para eso hay vehículos también, ¿verdad? Usted no va a ir caminando de una ciudad a otra. Es verdad, tenemos que movilizarnos. El punto, hermano, que estoy hablando es que Jesús, cuando él salía, él les predicaba a todos. Miren lo que dice ahí, versículo 12. Dice, versículo 15 y 16, dice, sabiendo esto, Jesús se apartó de ahí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. O sea, él sanaba a todos. Él hacía la obra, hermano. Y luego dice, y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, ¿verdad? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Gloria a Dios. Miren, hermanos, miren qué hermosas estas palabras. Isaías profetizaba, él es mi amado en quien se agrada mi alma. Amado hermano en Cristo, consiervo, predicador de la palabra de Dios, para que tú y yo tengamos una verdadera predicación, hermano, con éxito en nuestra vida, debemos de predicar, hermano, de tal manera que lo que hagamos, hermano, sea del agrado del alma del Señor, hermano. Miren, hermano, ese atributo que tenía el Señor Jesucristo, hermano. Dice, Isaías decía, he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Qué bello, hermano. Y después dice, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Miren, no contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio y en su nombre esperan los gentiles. Gloria a Dios, hermano. Miren qué cualidades hablaba Isaías acerca de cómo iba a ser la predicación del Señor Jesucristo, hermano. Esa debe de ser nuestra predicación, amados hermanos. Usted y yo, para ganar almas a Cristo, tenemos que aprender a ser pacientes, a ser amorosos por las almas perdidas, a ser misericordiosos, a tener ese corazón lleno de bondad, hermano, sentir la necesidad de que esas personas conozcan de Cristo. Esas personas que andan sin Cristo y sin esperanza, hermano, son como los samaritanos. Ellos son humillados, ellos son perseguidos, ellos son despreciados, hermano. Porque esas personas que no conocen de Cristo, hermano, a causa de su propio pecado, son despreciados por los demás, hermano. Nosotros tenemos que ser capaces de hablarle a un drogadicto, a un alcohólico,
a una persona que que vive en adulterio, a una persona que vive amando al mundo, con lo material, a todo tipo de personas, hermano, inclusive a personas que son religiosas, que están apegadas a una enseñanza falsa o a una forma de adorar falsa, hermano. A todas las personas tenemos que acercarnos y hablar con ellos, presentarles el mensaje de Dios, lo que Dios quiere para nuestras vidas. Pero para eso tenemos que tener esas características como siervos de Dios, hermano. ¿Cómo usted y yo vamos a convencer al mundo de pecado si usted y yo no estamos preparados, no tenemos ese corazón, hermano? Amados hermanos en Cristo, hago una reflexión a esta hora. ¿Cómo está el corazón de los consiervos? ¿Cómo está el corazón tuyo, amado hermano, amada hermanita, en Cristo? ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? ¿Agradas al alma del Señor lo que tú haces con tu propio ser, con tu propia vida? ¿Estás agradándole a Él? ¿O simplemente lo haces para que los demás te vean? ¿O porque tú lo quieres hacer solamente por algo personal? ¿O por vanagloria? ¿O por qué sé yo? Hay muchas maneras por las cuales muchas personas predican el evangelio hoy en día, hermano. Algunos lo predican porque tienen que cumplir, porque tienen que hacer reporte, otros tienen que hacer verle a los hombres por qué lo hacen, otros porque eso les gusta, pues les gusta la vanagloria, la alabanza de los hombres. ¿Cuál es tu forma de predicar, estimado hermano? ¿Por qué tú lo haces? ¿Verdad? Jesucristo, dice la palabra de Dios, agradaba al alma de su Padre, gloria a Dios. Lo agradaba a Él. Él encarnaba al mismo Dios, su corazón era un corazón grande, hermano, hermoso. Corazón lleno de bondad, de amor, hermano. Brotaba el amor en Él, en el Señor Jesucristo. Brotaba, hermano, la palabra de esperanza. Por eso las personas lo buscaban, los oprimidos, los enfermos, los endemoniados, aquellas personas que luchaban con aquellas enfermedades, aquellas personas que eran despreciadas, lo más bajo, lo buscaba el Señor porque miraban en Él la esperanza. Ellos sentían el amor de Dios, sentían, hermano, la misericordia, la bondad. Esa debe ser la forma de predicación, hermano. No una predicación, como dicen allá en mi país, ¿verdad? Una predicación machetera, ¿verdad? Salga lo que salga, comenzar a volar machete. No, hermano. Esa no es la predicación del Señor Jesucristo. La predicación de Él, hermano, agradaba el alma del Señor, hermano. Amados hermanos, reflexionemos en esto. Si usted y yo queremos ganar almas para Cristo, tenemos que hablar con el corazón de Dios, hermano. Vivir con el corazón del Señor. ¿Verdad? Entonces, hermano, tenemos algunos ejemplos que yo quiero darles de cómo era la predicación del Señor Jesucristo en este tema que lo he titulado Ganando almas con la predicación de Cristo. Usted y yo queremos ganar almas con la predicación de Cristo. Ese es nuestro deseo, estimado hermano. Iglesias del Señor, ¿verdad? Que quieren predicar, que tienen programas de evangelismo. ¿Queremos ganar almas para Cristo? Bueno, tenemos que ganar almas para Cristo, pero con la predicación de Cristo. No con la predicación nuestra propia, no. O personal, ¿verdad? O con el estilo de alguien, no, está bien. Todos tienen diferentes estilos para predicar, pero nuestra predicación central, el centro de nuestra prédica debe de ser que las personas y las almas oigan al corazón de Dios. Esa es la verdadera predicación, hermano. Y vamos a ver el ejemplo, vamos a dar otro ejemplo, ¿verdad? En Juan capítulo 4 tenemos el ejemplo, hermanos, de la plática de Jesús con la mujer samaritana, ¿se acuerdan? Miren, ustedes saben que los judíos, ¿verdad? Los judíos no se llevaban bien con los samaritanos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los samaritanos eran pueblos que no eran parte del pueblo de Israel y ellos, hermanos, se habían mezclado también inclusive con algunos judíos y a ellos le llamaban samaritanos. Entonces, eran personas que no eran parte del pueblo de Israel, del pueblo judío, netos judíos, y entonces tenían ese problema, o sea,
un judío miraba a un samaritano y lo miraba de largo, o sea, mejor se alejaba, se iba por otro lado, ¿verdad? Y entonces ni samaritanos ni judíos se trataban entre sí. Y el Señor Jesucristo era judío. Entonces, hermanos, miren qué interesante esta plática de la mujer samaritana. Y miren, Jesús haciendo uso de su corazón, haciendo uso de ese inmenso amor que él tenía hacia todos, ¿verdad? Él amaba a todos, se acercó a esa mujer. Jesús sabía, hermano, quién era esa mujer. Era una mujer samaritana. Pero Jesús, hermano, no tenía ningún prejuicio. Él no era machista, él no era feminista, él no era nada de eso. Él era, hermano, un hombre que había venido, hermano, el Hijo de Dios para traer el mensaje. Y él quería darle el mensaje a esa mujer. Y lo hizo, hermano. Él se olvidó de todo prejuicio, él dejó todo, hermano, y se acercó a aquella mujer. ¿Y saben qué, hermano? Aquella escena era algo, hermano, asombroso. Cómo el Señor Jesucristo, un maestro, un judío, se iba a acercar a una mujer samaritana, hermano. Una mujer samaritana que ellos, hermano, no se llevaban bien entre sí, ¿verdad? O sea, eran personas que todavía no habían, no se miraban bien con los vecinos. O sea, ellos no podían establecer una amistad así, hermano. ¿Por qué? Porque ellos se miraban distinto, hermano. Los judíos se miraban por encima de ellos, ¿verdad? Ellos se creían los más santos, los más dedicados a Dios, hermano, ¿verdad? Pero bueno, Jesús deja todo eso, o sea, él no piensa ni siquiera en eso, pero él lo que quiere es darle un mensaje a esa mujer y se acerca a la mujer. Y miren lo que sucede en Juan capítulo 4, versículo 7. Miren, dice, vino a una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. En el versículo 6 dice que estaba el pozo de Jacob y Jesús, que estaba cansado del camino, se sentó así junto al pozo y era como la hora sexta, ¿verdad? Era más o menos como a mediodía. Y Jesús vino, dice, y se sentó, dice ahí, ¿verdad? Ahí al pozo. Y dice que vino una mujer, en lo que él estaba sentado en el pozo, vino una mujer de Samaria. Miren qué interesante, hermano. Vino una mujer de Samaria a sacar el agua y Jesús le dijo, dame de beber. Miren, hermano, cómo un judío iba a beber del agua de un cántaro, de una samaritana, hermano. Era, en esa época, hermano, era como algo prácticamente, o sea, un cántaro, imagínense, era como algo inmundo de una samaritana, hermano. Pero Jesús no solamente le habla a esa mujer, sino que le dice, dame de beber, ¿verdad? Pues sus discípulos, dice, habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, miren, ahí está el prejuicio, ¿verdad? Que tienen las personas que no conocen a Dios. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Miren, la mujer tenía ese prejuicio. O sea, los judíos no pueden tratarme a mí, o sea, ni siquiera se acercan a mí, ¿verdad? Y porque los seres humanos, hermanos, somos buenos a eso, somos buenos a juzgar, ¿verdad? Estimado hermano y hermanita en Cristo, no juzgues a tu hermano, no juzgues a tu vecino, no juzgues a tu prójimo, no juzgues a nadie, no lo juzgues. Si son personas que no conocen de Cristo, no conocen de Dios, son personas que te necesitan a ti, que eres hijo de Dios, hija de Dios, transformada con el corazón del Señor para que le lleves ese mensaje. Ni siquiera te has acercado a esa persona y ya la estás juzgando. ¿Por qué juzgas? ¿Acaso tú eres el juez, tú eres el dador de la ley? ¿Quién eres tú para juzgar? ¿No nos dice la palabra de Dios que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios? Así dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Tú y yo, como predicadores inclusive,
todos los hijos de Dios, las hijas de Dios, todos hemos pecado. Y a veces inclusive hasta pecamos, siempre pecamos. De una u otra manera fallamos ante Dios. ¿Cómo tú vas a convertir una alma si ya tienes ese prejuicio en tu mente y en tu corazón? ¿De qué manera? Yo te exhorto en el nombre de Jesucristo que ya no lo haga. Pídele a Dios un corazón que sea, hermano, que tenga empatía, que sea un corazón empático hacia la necesidad de tu prójimo, hacia el dolor de tu prójimo, hacia la necesidad de tu prójimo. ¿Verdad? Esta es una exhortación que yo hago en el nombre de Jesucristo, estimado hermano. Abracémonos todos en la congregación y pidámonos perdón y amémonos, hermano. ¿Por qué tú tienes ese prejuicio en tu corazón? Pide a Dios que te cambie ese corazón. Ese corazón prejuicioso de juzgar a los demás y no ver tu propia viga que tienes en tu propio ojo. ¿Verdad? El Señor dijo eso, exhortó, hermano. Miren, esta mujer tenía ese problema, ¿verdad? Ella era prejuiciosa. Pero Jesús, hermano, no se inmutó. Miren lo que le dijo, ¿verdad? Entonces, versículo 30, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Gloria a Dios, hermano. ¿Verdad? Si conocieras, le dijo Jesús, el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. O sea, Jesús le está diciendo a ella, mira, si tú conocieras el don de Dios, o sea, el don de Dios es amor, es perdón, es misericordia, es bondad, ese es el don de Dios. El amor, hermano, es más fuerte que cualquier otro sentimiento, hermano. El amor es más fuerte, más grande, más hermoso que el odio o la violencia o la maldad. El amor, hermano, de Dios es grande. No lo podemos medir. Nadie puede medir el amor de Dios, hermano. Por eso Jesús le dice, si tú conocieras el don de Dios y supieras quién es el que te dice, dame de beber. O sea, en otras palabras, si tú supieras que yo soy el Hijo de Dios, el Mesías, el que había de venir y que estoy caminando contigo, estoy hablando contigo, dice que tú le dices a la mujer, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. O sea, en otras palabras, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. ¿Cuál es esa agua viva? El agua viva, amados hermanos, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que puede transformar el alma y el corazón de las personas que están tristes, que están divorciadas, que han sido humilladas, que han sido ultrajadas, que han sido perseguidas, que han sido, hermanos, maltratadas, que han sido menospreciadas, que han sido, hermanos, utilizadas por el enemigo y están todavía como esclavos del pecado y del mal, hermano. Que están todos los días llorando a causa del pecado, hermano. Que piden a gritos todo el día, todos los días y a cada momento, Señor, por favor, ven a salvarme, ven a socorrerme. ¿Ah? ¿Ya vieron, hermanos? Esa es la palabra de Dios, esa es la palabra viva. Esa palabra viva es lo que tú y yo quiere el Señor que lo demos a conocer al mundo, hermano. Las personas están ansiosas, están esperando de nosotros, hermano, que le llevemos ese mensaje. ¿Verdad? Y a veces los siervos de Dios, inclusive los cristianos, solamente lo que hacen es quejarse y quejarse. Y no mueven ni siquiera un dedo para traer almas a Cristo, hermano. Ni siquiera sus propios familiares los invitan o les hablan en el nombre de Cristo. No, hermano. Todo el tiempo tienen esos prejuicios, ese corazón así, que no es un corazón de Cristo, hermano. Si tú y yo queremos convertir a este mundo,
de pecado, queremos convencer al mundo de pecado, hermano, tenemos que, vuelvo a repetir, encarnar el corazón de Cristo, hermano. Encarnar el corazón de Cristo. Miren, entonces, hermano, nosotros ya sabemos la historia, no lo voy a leer todo el texto, pero nosotros sabemos la historia. Luego Jesús le dice pues que le va a dar esa agua, ¿verdad? Y luego tiene una conversación con ella interesante, ¿verdad? Cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que beba de esta agua que yo le daré, dice que de su interior brotará agua, ríos de agua viva, ¿verdad? O sea, la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El hombre, el ser humano no solamente es cuerpo, es mente y es espíritu. O sea, tiene un ser interior, ¿verdad? Y ese ser interior, el hombre interior, solamente lo puede llenar la palabra de Dios. Por eso es que muchas personas son ricas, tienen dinero, lo que sea, pero viven una vida del infierno, hermano. Usted conversa con esas personas. No, yo no voy a mi casa porque mi casa, la verdad es que mejor no voy a mi casa porque mi casa es un infierno, dicen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en esos hogares de repente no está la palabra de Dios. Jesucristo no ha cambiado la vida de esas personas, ¿verdad? Y nosotros ya sabemos al final de la historia, ¿verdad? Esa mujer se convierte a Cristo y entonces, y ella va y anuncia, ¿verdad? A todo mundo que un profeta le ha hablado, porque Jesús le habla de su marido, que lo llamara, y ella le dice, no tengo marido, pues bien has dicho, le dijo el Señor, pues 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. Y entonces ella le dijo, ella reconoció, Señor, veo que eres un profeta, ¿verdad? Y ella se va y trae a mucha gente y la gente cree en Jesucristo, hermano. Miren, miren qué interesante, ¿verdad? Ahora vamos a hablar del otro ejemplo, hermano, ya rápidamente para ir terminando. Ese ejemplo lo encontramos, hermanos, en el capítulo 8 de Juan. En el capítulo 8, ahí sucedió algo, hermano, con esta mujer, con la mujer adúltera, ¿verdad? Rápidamente, hermano, quiero hablar de esto. Ustedes saben, hermano, que los escribas y los fariseos habían traído a esta mujer que había sido sorprendida en adulterio y la pusieron en medio, ¿verdad? De Jesús ahí para que él, a ver qué decía, para tentarlo, ¿verdad? Ellos ya sabían lo que estaban haciendo. Recordemos, hermano, y algo que debemos de saber, estimados consiervos de Dios, es que la ley judía, por quitar la vida, dice, en ese momento que ellos le están hablando, ¿verdad? A Jesús, ya había sido abrogada, o sea, ya había sido eliminada por los romanos, ¿verdad? La única forma por la cual esta mujer podía haber sido muerta, y ya no, ni siquiera por adulterio, era solamente por haber profanado el templo. Esa era la única forma por la cual, según la legislación romana, una persona debía morir. Pero estos judíos lo que querían era tenderle una trampa a Jesús. Y la trampa era que si Jesús decía que la mataran, entonces ellos lo iban a incriminar, ¿verdad? Le iban a decir, mira, no eres tú el Hijo de Dios, el que dice que Dios, el amor de Dios, tú eres el que amas y todo eso, ¿dónde está? Ahora, si de Jesús decía que no la mataran, entonces ellos lo iban a acusar de estar violando la ley. Pero ellos lo hacían con doble intención. Vuelvo a repetir, según la ley judía, por quitar la vida, en ese momento cuando ellos le hablan a esta mujer ya había sido abrogado, ya había sido eliminado eso. O sea, los romanos no quitaban la vida a una persona solamente por el adulterio, hermano. Era sino por profanar el templo. Entonces, estos hombres pecadores, malvados, llenos de prejuicio y de maldad, querían matar a esta mujer, ¿verdad? Como muchas personas ahora están llenas de prejuicios, juzgando, destruyendo las vidas de muchas personas sin darle lugar a nada, ¿verdad? Entonces Jesús lo pusieron ahí, pero Jesús, hermano, ya sabía todo, él ya lo dominaba todo, hermano.
Porque cuando tú y yo estamos llenos de Dios, Dios provee sabiduría, hermano. Y sabiduría está en el discernimiento entre lo bueno y lo malo. Entendemos todo y nadie nos engaña. Además, el Señor Jesucristo dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Gloria a Dios. Entonces, hermano, Jesús hizo que estos hombres, ¿verdad? Comenzó a escribir en tierra. Ustedes saben, solamente les estoy relatando el texto de Juan 8, ¿verdad? De Juan 8 hasta el versículo 11, del 1 al 11. Y usted lo puede leer en su casa, ¿verdad? Entonces, solamente estoy parafraseando nada más. Y el versículo 8, ustedes saben que dice... el versículo 7 dice, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. O sea, Jesús les escucha, pero a la vez les hace una pregunta. ¿Verdad? Como ellos insistían en juzgar a aquella mujer, ¿verdad? Como que merecía morir. Y Jesús sabía que no se merecía porque tampoco no estaba el hombre adúltero, ¿verdad? Aunque Jesús sabía que esa ley ya había sido abrogada, pero los escucha a ellos y les entiende y con sabiduría de Dios les dice, ok, ustedes quieren matar a esta mujer, a ver, el que de vosotros no haya pecado, que arroje la primera piedra sobre ella, ¿verdad? O sea, Jesús los confronta y a la vez los arrincona, ¿verdad? En el fondo de su conciencia a ellos. Y dice que cada uno de ellos, versículo 8, fue arrojando las piedras, ¿verdad? Y no fueron capaces de arrojar piedras sobre esa mujer. ¿Por qué? Porque todos comprendieron y todos sabían que eran pecadores. Eran pecadores, ¿verdad? Los hombres son pecadores, hermano, aunque los cristianos son pecadores arrepentidos. Pero a veces pecamos. Si no es haciendo cosas malas, es dejando de hacer lo bueno. ¿Y quién es aquel hermano que puede decir, yo me alejo del pecado, yo no vivo en el pecado y yo solamente hago lo bueno? ¿Quién es ese hermano que puede decir eso? Lo que yo conozco en la Biblia es que ni aún el apóstol Pablo se atrevió a decir eso. Más bien él decía, o sea, lo que yo no quiero hacer, eso hago. O sea, de todas maneras, Pablo decía, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. O sea, todos los seres humanos somos pecadores, hermanos. Así que debemos de entender eso. Pero debemos de luchar contra el pecado, hermano. Eso sí, cada día, ¿verdad? Y ser mejores. Entonces, Jesús los exhorta a ellos y cada uno se va. Entonces, cuando queda la mujer sola, solamente estoy parafraseando, le pregunta a la mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te acusó? Ninguno, Señor, le dijo ella, ¿verdad? Y entonces acá viene lo maravilloso, ¿verdad? Lo que usted y yo debemos de hacer. Entonces Jesús le dijo, ni yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Ahí está. Ahí está el corazón del Señor, hermanos. El Señor vino a perdonar a las almas, vino a salvar a las almas. Vuelvo a repetir, hermano, ¿por qué tú juzgas a tu prójimo? ¿Por qué no amas a tu prójimo, hermano? Yo te digo algo a esta hora, si tú no amas a tu prójimo y lo juzgas, tú no vas a entrar al reino de Dios, hermano. Hermanita, así estés 40 años dentro de la iglesia, si no aprendes a amar a tu prójimo, pero de corazón, hermano, que seas capaz de dar tu vida por él, tú no vas a entrar al reino de Dios, sea lo que sea, donde sea que estés, aún en la misma iglesia del Señor, y esto lo digo con mucha autoridad, hermano. Ama a tu prójimo como a ti mismo, dice el mandamiento del Señor, hermano. Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Segundo mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tú y yo, amados hermanos, debemos de tener el corazón de Jesús así, ¿verdad? Ese corazón de amor, de perdón, de misericordia, de bondad. Él le dijo a la mujer, ni yo tampoco te condeno. Vete y no peques más.
Amados hermanos en Cristo, esa debe ser la predicación de todos los siervos de Dios, del predicador moderno de hoy en día. Esa debe ser la predicación. Predicar con el corazón de Jesucristo, con el sentimiento de Dios, con el corazón de Dios. Esa debe ser nuestra predicación. Esa debe ser nuestra enseñanza, nuestra práctica con las personas que no conocen a Dios. Que hay millones de personas perdidas, hermano, en diversas formas de vida, hermano, en tristeza, divorcio, asesinato, engaño, robo, maldad, de todo, hermano, todo lo que Satanás hace en este mundo, hermano. Y ¿saben qué, hermano? El corazón de Jesús demostró su amor, incluso hasta en la misma cruz, ¿verdad? Estando en la condición, ¿verdad? En esa cruz colgado, el Señor Jesucristo dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Miren, hermano, ¿qué más muestra tienes, hermano, del corazón de Jesús? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Miren, hermano, aquellos romanos malvados que se burlaron, le pusieron una corona de espinas, le atravesaron sus manos, sus pies, con esos clavos de más de 6 pulgadas, 8 pulgadas y gruesos, hermano. Esos no eran como los clavitos esos que utilizan ahora, ¿verdad? Y se burlaron de él, lo vistieron como un rey, lo escupían en la cara, lo desnudaron y lo crucificaron de esa manera como un vulgar delincuente, hermano, como un criminal, ¿verdad? Y él viendo a sus enemigos y viendo a la humanidad entera, viéndote a ti, hermano, que predica la palabra de Dios, que la predicas a tu manera, no la predicas con el corazón de Cristo. Él colgado en la cruz, él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es el corazón de Cristo, hermano. Para que tú y yo podamos cambiar a este mundo, hermano, para que todas las almas sean libres en Cristo Jesús, tenemos que ir y predicar con el corazón de Cristo, hermano. Ese es el tema que quería compartir con ustedes en este día. Y lo he titulado Ganando almas con la predicación de Cristo. Que Dios te bendiga, hermano, y te ayude a ti y a mí para que podamos alcanzar las almas para Cristo de la manera que Dios quiere y Él espera de cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga. Bendiciones y salud y mis mejores deseos para ti. Dios te guarde.